Para mí es la posibilidad de imaginar que hay otras personas que pueden estar en el mismo lugar, soñando estar haciendo comunicación, pensando que hay una posibilidad de cambiar alguna realidad, pensando en la posibilidad de interpelar desde algún lugar, de despertar algún interés o alguna curiosidad. El aprendizaje de todos los días creo que es también un beneficio de quienes estamos de este lado. La posibilidad de estar todo el tiempo aprendiendo de las personas con las que entrevistamos, que son nuestros interlocutores o interlocutoras diarias. Un laboratorio de formas de vivir. Creo que principalmente es eso, que lo que estamos probando son formas de vida que no tienen que ver con las preestablecidas por el sistema en el que vivimos, ni la que imponen los trabajos, ya sean en el Estado o en el mercado, digamos. No creemos en esa preconfiguración de la vida. Creemos en otras modalidades. Creemos en que no puede haber un tiempo condenado, que es el tiempo del trabajo, y un tiempo libre, que es el del ocio. Creemos que puede haber un trabajo ocioso, por ejemplo. Y me parece que la tribu hoy lo que permite es un soporte sumamente plausible a todo tipo de ensayos, que justamente es una casa que lo que se está permitiendo es que probemos cosas todo el tiempo. A su vez, después obviamente tenemos objetivos específicos. Realmente creemos que es necesario en determinado marco la democratización de las comunicaciones, y ese es un objetivo específico por el que peleamos. Y también creemos que es importante la soberanía alimentaria, y creemos que tiene que haber legislaciones concretas desde el Estado para que no expulsen más a los campesinos con la frontera agropecuaria creciente de la soja. Obviamente que tenemos el objetivo específico de que todo habitante de esta ciudad tenga un techo digno. Y obvio que eso se lo demandamos al Estado y hasta podemos articular con el Estado en algo de eso. Pero son objetivos específicos. Si se quiere, el objetivo general y eso que resulta siempre indecible y a la vez inalcanzable, tiene que ver con ensayos de modos de vida. Eso es como lo crucial que hoy permite esta casa. Sosteniendo, además, y mientras tanto, una radio que transmite 24 horas en vivo, digamos, ¿no? No es únicamente venir acá como una especie de club de experimentaciones. Es también el desafío periodístico, comunicacional y profesional de sostener un medio de comunicación todos los días. Digamos, la tribu es, al menos para mí, como toda una vida de radio, y es la posibilidad de hacer experimentación, de jugar, de tener siempre en la cabeza de que lo primero es poder difundir las problemáticas, los conflictos sociales que están en nuestro barrio, pero también en nuestra ciudad y también mucho más allá de nuestra ciudad, y poder ver de qué manera enlazamos todas esas problemáticas. Desde la mirada periodística que puede tener la tribu es tratar de comprender todo el tiempo de qué manera aquello que pasa, por ejemplo, con el fracking o aquello que pasa con la megaminería, también nos interpela acá, a pesar de que la antena de la tribu llegue en Capital Federal, porque es también la manera de despertar a alguien que desde este lugar puede estar pensando de qué manera modificar esa otra realidad de los pueblos que están más cercanos a la cordillera, por ejemplo. Para mí la radio hoy vale la pena siempre y cuando entienda la velocidad de esta época, que ya no es la radio únicamente en el vivo directo, como la entendíamos. El soporte técnico radio personalmente me importa muy poco, es una técnica y punto. Lo que sí me parece interesante es lo que puede pasar hoy en la radio como soporte en combinación con el territorio, con el laburo territorial y con la viralización que pueden permitir las redes sociales. ¿Para qué? Para entender esa velocidad, entender esa multiplicidad y desde esa perspectiva poder comunicar un silencio necesario. La radio hoy también llama a una especie de silencio de los ojos. Creo que hoy predomina, hace muchos años ya, pero un bombardeo de la imagen muy fuerte. Y el sonido todavía puede convocar a una especie de silencio de los ojos, una especie de búsqueda de la poesía en la sombra, si se quiere. Creo que todavía es un formato que no termina de estar contaminado por las lógicas de la multiimagen constante. En ese sentido, esa cosa un poco vieja y romántica que tiene, en combinación con lo más actual de la velocidad de las nuevas tecnologías, puede seguir produciendo una cosa maravillosa justamente en la transformación de los modos de concebir todo. La libertad, el compañerismo, la capacidad de pensar que de verdad se puede hacer una modificación de la realidad, un cambio social a partir de la comunicación, la convicción de que es desde la comunicación, de que es una antena, pero que también son bytes, podemos decir hoy también a través de fmlatribu.com, es la posibilidad de experimentar todo el tiempo en el lugar de que, por ejemplo, es buscar
¿De qué manera comunicamos cotidianamente? Bueno, ¿de qué manera podemos pensar una manera distinta de hacerlo? Y es jugar también a eso, y me parece que es el margen de creatividad que te dan respaldo de 25 años constantes, de trabajo en el barrio, de trabajo con organizaciones, y también de pronto poder decir, hoy nos damos el gusto de buscar otra manera de decir las cosas. Totalmente. En estos 25 años hubo muchísimas modalidades de gestión y organización interna de la casa. La que hoy estamos decidiendo es que haya una asamblea en la cual todas las personas que están cotidianamente en el sostenimiento del proyecto, sea una operadora técnica, sean los chicos que están atendiendo ahora en el bar y haciendo empanadas, sean los que estamos conduciendo un programa de radio o los que dan un taller de capacitación en otro lado, toda esa gente que está teniendo que ver con la cotidianidad de la casa, integra una asamblea. Esa asamblea, la misión que tiene es la de la definición de la visión integral del proyecto La Tribu. Esa visión integral que hoy de algún modo es como el faro que nos guía utópicamente hacia lo que buscamos y el por qué venimos acá todos los días, tiene que ver con la búsqueda de un buen vivir urbano, ver si existe esa posibilidad de tener una relación con el tiempo y el espacio distinta a la que propone el capitalismo, básicamente. Y para eso consideramos que hay algunas formas que son claves. La autonomía es una. Autonomía como distancia del mercado y del Estado, que no quiere decir fuera del vínculo con el mercado y con el Estado, pero sí quiere decir a distancia prudencial, teniendo uno las herramientas para generar las propias normativas de organización, ¿no? Por fuera de esas lógicas. Otra que vemos es la articulación en red, que no se puede pensar a la tribu sola como una isla, que se la piensa en red con organizaciones que piensan parecido y tienen objetivos similares. Y después a nivel organigrama lo que hacemos es dividirnos en áreas de trabajo que articulan no solo en la asamblea, sino en un espacio de coordinación, donde integrantes de todas las áreas semanalmente se reúnen para intercambiar justamente cómo anda el trabajo de cada área. Cada área tiene autonomía en su modo de funcionar, siempre y cuando entendamos que lo que se está decidiendo en el área está en sintonía con la visión integral del proyecto. Ese es un poco el organigrama y el modo que nos estamos dando hoy. Por suerte, nuestros organigramas son siempre mutantes. Como sos un ser vivo que se relaciona con otro todos los días acá, es ensayo y error, es realmente probar modos de vida que nunca sabes qué límites tienen, qué posibilidades, y como se están probando cosas nuevas, todo el tiempo se dan modificaciones de ese plan, digamos. Las limitaciones son que, por lo general, quienes estamos acá pasando muchas horas, no podemos vivir integralmente de esto en términos económicos, que tenemos que buscar otros trabajos en lógicas que no nos gustan tanto, que hay que complementar de esa manera. Y la limitación económica es un problema general de este proyecto como de muchos. De todos modos, hoy la tribu puede solventarse con un déficit que tiene que ver con la vida de las personas. Hoy el déficit principal de la tribu tiene que ver con que a quienes nos gustaría poder dedicarle el 100% del tiempo tal vez a este proyecto o una buena cantidad de tiempo, muchas veces no podemos por esa necesidad económica que hoy la tribu no puede cubrir, digamos, en esos términos. Sin embargo, el proyecto sí puede autosustentarse para funcionar, digamos. Hay una autorregulación económica que va de la mano de la autorregulación política, de la autorregulación cultural y comunicacional. Para nosotros esas 4 dimensiones caminan juntas todo el tiempo, ¿no? O sea, no se puede pensar únicamente un plan comunicacional, es decir, cómo voy a hacer la artística de un programa de radio, sin pensar en la dimensión económica que se relaciona con eso. Y que eso tiene que caminar en coherencia, digamos. Sería incoherente para nosotros hablar de anticapitalismo, por ejemplo, y financiarnos con empresas que nos dan calambre, digamos, ¿no? Y que eso no nos haga ruido. Por suerte esas cosas nos hacen ruido y tratamos de buscar la coherencia entre todas las dimensiones, la política, la comunicacional, la cultural y la económica. Pasó el tiempo y mi tía, la que parecía mi abuelo, empezó como a rejuvenecer, y un día yo le pregunté si le podía decir mamá, y ella, como toda respuesta, fue hasta el fondo, trajo la cartera y me dijo: ¿quieren volver a ver a su padre? Lo sacó, lo desenrolló y, soplando por la nariz, mi papá volvió. Al principio no parecía mi viejo, hablaba incoherencia, le salía como escombro por la nariz, pero después era mi viejo. Un día los vi juntos y fui y los abracé a los dos. Y mi hermanita abrazó a mi papá por la pierna. Era invierno y se escuchaba como el viento sur, emanado desde la boca de la noche, daba vueltas y vueltas alrededor de nuestra casa. Y yo sabía lo que pasaba. El viento se cobijaba en nuestra insignificante familia. Muchas gracias. Aquí adentro tratamos de que sucedan un montón de cosas, además de que tenemos un bar adelante que permite que las puertas estén abiertas y que cualquiera se pueda acercar en cualquier momento
a la casa y tenemos un centro de capacitación donde tratamos de generar talleres y encuentros que sucedan allí. El núcleo del proyecto sigue siendo un poco alrededor de esa mesa que tiene un micrófono en el medio y que cuando se prende la luz roja nos permite elevar un montón de fantasías al aire. Y hoy por hoy está la nueva programación, que es justamente lo que estamos lanzando en el día de hoy, que es en estos 25 años de la tribu lanzamos muchos programas diferentes. De hecho, a la mañana se integra Charco de Arena, donde entre Llevalo Puesto y La Mar en Coche. Al mediodía, en lugar de cabeza, pasa a estar Sándwich. Y este programa que ven ahora al aire, lo que pueden escuchar, es Todo el Tiempo, que pasa a estar en el lugar de Vuelta a Cangrejo, que llevaba otros años en ese lugar de la programación. Y hoy nos convoca un poco lo que nosotros llamamos lanzamiento de la programación, pero que en realidad es como un primer evento del año para reencontrarnos, contar las novedades de lo que estamos pensando y lo que empieza a pasar en el aire en este 2014, y sobre todo el puntapié inicial de los festejos de los 25 años que nos tienen así como bastante impacientes y trabajando mucho para hacer muchas cosas que hace tiempo teníamos ganas y que enmarcadas dentro del contexto de un festejo, de un número redondo que tantas veces criticamos, pero cuando llegan muchas veces como nos cargan de un montón de cosas y nos movilizan también un montón de cosas, que creemos que va a ser un año muy movido en cuanto a festejos, pero también en cuanto a profundizar un montón de visiones, de trabajos, de articulaciones que estamos llevando adelante, pero que por ahí queremos también trabajar cierta visibilidad de todo eso. Llegamos al final de la semana, pero antes, esta música, este sonido, El humo que nos envuelve. un humo impresionante, ¿no? Sí, muy En denso. ese puerto de Buenos Aires que estamos hoy. ¿Cuánta pluma? Bastante denso todo, Bajó un ¿no? muchacho del barco que se llama Iván Bolovic. Sí, bajé del barco de Córdoba. Un no columnista de cine que viene remontando el Paraná y llegó acá y bueno, te encontraste un montón de gente. Sí, hay mucha gente hoy en la FM La Tribu. Tenés una remera con una propuesta sexual muy directa, Sí, pero no me puedo hacer cargo, así que voy a hablar de cine un poquito. pero esta es la no columna de cine. Es la no columna de cine. Bueno, hoy vengo hoy cambio el eje un poco de lo que veníamos hablando antes. Hoy voy a hablar de una película de culto, con lo feo que suenan, viste, las películas de culto, pero justo esta es una de las películas más entrañables de las Es Todo el películas Tiempo de es un culto. programa de entretenimiento que también busca tener información, sobre todo acompañar la vuelta a casa, imaginándonos siempre que no es la vuelta a casa tradicional de un lugar hacia otro, sino que justamente no es del trabajo a casa, sino que es esa ida de un lugar hacia otro, hacia esas otras actividades que también hacemos, que nos gusta imaginar que las otras personas están haciendo de un lado a otro. Se apuesta y se sostiene por una programación que tiene mucho de diversidad y mucho de pluralidad, mucho de discusión interna, no digo endogámica de pelearnos entre nosotros y mirarnos el ombligo, sino de que un programa puede discutir bastante con otro y tener ciertas, dentro de una base de acuerdos más o menos generales, ciertas discusiones bastante profundas, lo cual alimenta también la propia programación. Y eso me parece muy interesante y muy destacado de la programación actual de la tribu, con una intención de mezclar también esa mirada que intenta ir hacia la profundidad de los procesos que estamos viviendo, de tratar de escapar de todo aquello que desvía un poco la mirada, de esas discusiones que están en la superficie y que en definitiva no cambian lo que más determina nuestra cotidianeidad. Y al mismo tiempo tratar de atravesar todas esas temáticas acompañados por cosas que nos hagan también sentir mucho placer, como puede ser escuchar buena música y tener algunos momentos de distracción que también puedan ser interesantes para poder recargar las pilas y seguir un poco profundizando no solamente en el pensamiento, sino en la acción. Y también creo que se refleja bastante, más allá de que no tenga tanto que ver con por ahí los programas nuevos, pero sí mucha de la articulación que la radio o que el colectivo ha sabido construir en
en los últimos años también está reflejada en la programación, aunque bastante desarticulación no tenga que ver necesariamente con un programa en específico, pero sí con las cosas que van sucediendo en el día a día de la programación a lo largo de los distintos programas. Y obviamente programas que tienen mucho que ver con la impronta de la radio, como Charco de Arena a la Mañana, que es un poco la antesala de La Mar en Coche, y Sándwich al Mediodía para almorzar un poco más tranquilo, y el cierre con Todo el Tiempo, son como las propuestas que más fuertes se han trabajado dentro de lo que es la propuesta colectiva de la tribu hacia la programación.